José Ramón, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Bien, Bien, ¿tú cómo ¿tú? estás? ¿Qué tal el día? ¿Cómo te pinta el día? Todo bien. Creo que ya tenemos a un buen equipo aquí de personas en el webinar. Sí, vamos a esperar unos minutitos a que se terminen de conectar. Normalmente damos 5 minutos para que se conecten y arrancamos con este webinar, Mario. ¿Cómo lo ves? Bien ¿Cómo interesante, ves ¿no? la Yo creo que situación? con estos cambios que puso también el gobierno sobre el tema de la ayuda para algunos transportistas, creo que hay algunas dudas ahí que todavía tienen que definirse, ¿no? Claro, yo tengo también, sabes, yo creo que nuestros amigos que van a estar acompañándonos el día de hoy en este webinar también han de tener muchísimas dudas en relación al tema carta aporte, independientemente que ya se echó a andar este año. Yo creo que hay mucho que ver. A partir de septiembre ya es obligatorio el tema de carta aporte. Y bueno, esto está pues muy calientito, ¿no? Muy calientito con el tema del SAT, con eso de los grandes contribuyentes, ¿no? Ese plan maestro que declaró el SAT para esos grandes contribuyentes, donde se supone que son 11,500 empresas que van a auditar este año. Imagínate, ya estamos en mayo, se viene junio, julio. Yo creo que lo más interesante es lo que viene ahorita, y más con el tema carta aporte, ¿no? La Sí, claro. transportación de todos los insumos que necesitan las empresas y que de alguna forma son sus proveedores de esos grandes contribuyentes, esos transportistas, ¿no? Está muy interesante el tema, creo que va a estar muy interesante. Y bueno, pues arrancamos. Yo quiero darles la bienvenida a todos los que ya se conectaron. Bienvenidos a este webinar donde veremos tácticas cruciales para el trámite y generación de lo que es carta aporte. Muchas gracias, amigos, por el tiempo que nos brindan el día de hoy a todos. Sabemos que son gente muy ocupada, que tienen mucho trabajo, pero que se han dado el tiempo para estar en este webinar. Y hoy veremos esos retos por las nuevas reformas fiscales, así como también los cambios que se están presentando en los nuevos procesos del SAT. Para ello, bueno, pues déjenme presentarles a nuestro amigo el licenciado Mario Pérez Villeda. Él es especialista en el ramo fiscal y nos estará hablando de estos nuevos cambios y riesgos fiscales que tiene si nosotros no contamos precisamente con carta aporte. Déjenme les doy una semblanza del licenciado Mario Pérez Villeda. Él es expositor y conferencista en temas de requerimiento fiscal en México y Latam, además, para la adopción de los procesos de negocio y tecnológicos también. Ha participado en proyectos de factura y contabilidad electrónica para empresas del sector público y privado. Además, es integrante de las iniciativas tecnológicas de factura electrónica en el UNCEPAC para América y Europa, utilizando el estándar VL, que quiere decir Universal Business Language, que se emplea en la Comunidad Europea, así como también en países como Perú, Colombia y Estados Unidos. En fin, yo creo que tenemos aquí a una persona que se ha integrado mucho en el tema de lo que es el tema fiscal, pero además déjenme les digo una cosa, él escribió los libros de cómo optimizar los procesos de negocio con la factura electrónica, factura ahí como factura electrónicamente a las administraciones públicas en España, complemento de pagos y nuevas facturas versión 3.3, y tiene mucha experiencia, él tiene mucha experiencia en la comercialización de productos y servicios de consultoría, como por ejemplo SAP, AWS, blockchain, en los diferentes sectores como retail, automotriz, portuario, manufactura y logística. Bienvenido, Mario. Oye, pues muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias a toda la gente que hoy tuvo la oportunidad de sumarse a este webinar, donde realmente vamos a hablar de lo que ha pasado en temas de adopción de la carta aporte, y no solo desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Sino también vamos a ver algunos impactos que, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas tienen
la dificultad que están encontrándose ahí en la parte del mercado para poder hacer, pues básicamente lo que sería la emisión de la carta aporte. Y bueno, hace unas semanas, el 4 de mayo, se lanzó el paquete contra la inflación y la carestía, lo que es el PASIC, y ahí también se determinó que en el tema de carta aporte se iba a hacer una extensión, ¿no? Sin embargo, si estamos viendo ahí los tiempos, la emisión de carta aporte tiene que generarse a partir del 1 de octubre, a partir de lo que se definió en el paquete, ¿no? Y ahí en el paquete dice que se exime de emitir la carta aporte, pero solamente para empresas que hacen productos básicos o canasta básica o insumos, ¿no? Entonces... Oye, Mario, yo quisiera preguntarte, ¿qué es carta aporte y para qué sirve? Yo creo que muchos de nosotros hoy en día nos preguntamos, ¿qué es carta aporte? ¿Para qué sirve? ¿No? Y no sé si tú nos pudieras ayudar comentándonos un poco qué es carta aporte y para qué sirve. Sí, claro. Mira, realmente aquí sí vemos el mundo de los comprobantes fiscales digitales. Hoy tenemos lo que es la factura electrónica 4.0 que entra en vigencia a partir del 1 de julio. Y entonces, dentro de la factura electrónica hay diferentes complementos. Y un complemento que definió el gobierno fue el tema de carta aporte. Sabemos que existía ya un CFDI para el tipo de traslado, donde tú puedas trasladar mercancía de un lugar a otro. Sin embargo, aquí con este complemento lo que busca la autoridad es poder identificar quién es el dueño de las mercancías y luego quién está transportando esas mercancías. Y si realmente el que transporte esas mercancías tiene la facultad para poder transitar por algún tramo carretero, ya sea federal, o puede ser por vía ferroviaria, aérea, marítima o terrestre, ¿no? Entonces, el tema de carta de aporte, pues básicamente es un documento que se genera de manera electrónica, donde se integra lo que sería el complemento carta de aporte. Y dentro del complemento de carta de aporte tenemos como dos sabores, ¿no? El sabor de ingresos y el sabor de traslados. Entonces, de acuerdo a la última publicación de la miscelánea fiscal, ahí nos dijo ya con más precisión cuándo tienes que emitir una factura de ingresos o una de traslados. Y también nos identificó algunos escenarios, ¿no? Por ejemplo, estaba muy ambiguo cuando decías tienes que generar que carta aporte, pero en el universo de la gente que transporta mercancías están o los operadores logísticos o las empresas de mensajería, o a lo mejor tú tienes una empresa que te hace todo el tema de logística y distribución de tus productos, o que trasladas valores o trasladas hidrocarburos. Entonces se fue acotando ya a partir de la segunda publicación, donde definió, pues dependiendo del sector o lo que tú estés transportando, vas a poder emitir ya sea el complemento carta aporte de ingresos o el de traslados, ¿no? Y sin embargo también la autoridad ahí definió también que hay que especificar un poquito más sobre el tema de traslados. Y en el tema de traslados identificó tres procesos. La primera milla, la etapa intermedia y la etapa final. Entonces, es muy importante identificar ahí en dónde se encuentra cada uno de las mercancías para poder generar ya sea la carta aporte de ingresos. En este caso, lo más común es que la genere un transportista que te está cobrando el flete del producto o servicio. Y en el caso de traslados, puede ser que sea trasladando tu misma mercancía en diferentes almacenes, o a lo mejor esa mercancía no va a pasar por un tramo carretero, simplemente es una de traslados, ¿no? Con complemento de carta aporte, o a lo mejor tienes que identificar ahí un CFDI de ingresos, ¿no? Entonces, si vamos a tener carta aporte, se vuelve un poquito complejo y hay que identificar muy bien los procesos de negocio, ¿no, José Ramón? Y bueno, todo el equipo que está aquí viendo el webinar. ¿Y qué opinan los transportistas del nuevo requerimiento carta aporte? Porque me imagino que hay muchos comentarios al respecto del tema de carta aporte. Sí, mira, lo que hemos visto en algunas empresas con las que hemos colaborado es que, por ejemplo, tienes diferentes tipos de compañías, ¿no? Por ejemplo, hay empresas familiares que se juntaron entre ellos y dijeron, pues, vamos a ser una empresa de transporte
compraron 2, 3, 4 camiones y a lo mejor fueron darle un servicio, por ejemplo, a Unilever, a Procter, donde les dice, oye, te puedo trasladar tus mercancías, ¿no? Entonces, este tipo de empresas, que podemos decirle como pequeñas o medianas, están viendo ahí muchos problemas. Hay un reto muy importante que tienen que estar viendo ahí, porque realmente su negocio de ellos es trasladar mercancía, ¿no? No es tanto meterse a la tecnología y cómo hacerlo. También si tenemos en cuenta, este tipo de compañías realmente no tienen mucha infraestructura a nivel de personal, ¿no? Por ejemplo, podemos tener a alguien que sea administrativo y que esté generando la factura para el cliente, está haciendo el despacho para los transportistas. Y entonces esa persona, pues ahora dile, haz carta aporte, ¿no? Y ese tema de carta aporte, pues, tienes impactos tecnológicos, ¿no? Porque a lo mejor no tienes mucha infraestructura para hacer una carta aporte. Tienes impactos operativos, porque por ejemplo, las personas que están alrededor, pues, ¿cómo haces este proceso, no? Y cumplir con la autoridad. Y otro punto importante es la conexión o la conectividad con tu cliente, ¿no? Tu cliente es en parte gran precursor de la información que se está generando y aquí se convierten, de acuerdo a la miscelánea fiscal, en solidarios responsables, ¿no? No por el simple hecho de yo ser quien te contrate a ti, ya me eximo de que tú tienes que generar la carta aporte, ¿no? Porque yo como dueño de transportista tendría que tener cierta información que el dueño de la mercancía me tiene que compartir para poder generar esta información, ¿no? Entonces estamos viendo muchos impactos ahí, operativos, tecnológicos. Por ejemplo, un punto importante es que yo como transportista pequeño, en el caso, no sé, por ejemplo, cómo catalogar los productos o servicios, ¿no? Porque tengo que llegar al catálogo de producto o servicio. Tengo que identificar al momento de hacer la facturación, que ahora se pone un poquito más complicado, los datos de la constancia de situación fiscal, ¿no? Entonces, la constancia de situación fiscal es un tema ahorita porque si ves el SAT, pues no se está dando abasto porque toda la gente está pidiendo su constancia de situación fiscal y esto tanto las personas que tienen que generar nómina la están pidiendo para los colaboradores y a lo mejor tú que generas una factura electrónica tienes que pedírsela a tus clientes o también a tus proveedores, ¿no? Entonces es todo un proceso que, aunque es sencillo, se está complicando, ¿no? Oye, Mario, ¿y en qué les beneficia o les afecta el tema de carta aporte para los transportistas? Pues mira, si vemos ahí el proceso de carta aporte, yo creo que para los transportistas es como un dolor de cabeza, ¿no? Porque no creo que les ayude mucho a poder agilizar sus procesos o operaciones. Más sin embargo, ahí vemos que un punto importante sí puede beneficiar en el tema de la mercancía, ¿no? Por ejemplo, hay mucho robo de mercancía, hay gente que en un momento determinado se puede robar un camión o cualquier tipo de cosas. Y entonces ahí tienes la certeza de que si vas a transportar tu mercancía por algún territorio, pues puede llegar una autoridad y decir, a ver, enséñame tu carta aporte, ¿no? Y en la carta aporte, pues va a ir, a ver, tú eres fulano de tal, el chofer, que viene aquí en la carta aporte. Entonces ahí es una forma de mitigar riesgos, ¿no? Y poder identificar, oye, sabes que como transportista, pues tengo esa seguridad de que posiblemente, pues la mercancía que yo estoy transportando para un cliente o el dueño de mercancías, pues me va a ayudar, ¿no? En darme esa facilidad de que haya menos robo de mercancías, ¿no? José Ramón. Y bueno, ahí yo invitaría al público que está aquí en el webinar, si nos pone en su chat, ¿qué otros retos ven ahí como tema de implementación carta aporte, ¿no? Ok. ¿Tienen la obligación de utilizar carta aporte? No te escuché bien, perdón. Aux input model. No te escuché bien la pregunta, José Ramón. Sí, ¿los transportistas locales tienen la obligación de utilizar carta aporte?
Ya, mira, ahí es interesante esta pregunta y va a depender mucho de qué tipo de transporte eres, ¿no? Por ejemplo, si eres mensajería y eres una mensajería que no traslada los 5 kilómetros, los 30 kilómetros de un lugar, no estás obligado a generar la carta aporte. Tienes que ser un CFDI de ingresos o por tus servicios y un CFDI con complemento de traslado, ¿no? Y por ejemplo, si vas a pasar de esos 30 kilómetros, en este caso sí vas a tener que generar lo que sería la carta aporte. Ahora, hay otro tema ahí interesante, por ejemplo, en el tema del transporte, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un transporte tipo C4, como lo llama el gobierno, o como lo llama el SAT, que son pequeñas camionetitas, estas no están obligadas a la emisión de carta aporte. Y esto se hace porque, por ejemplo, cuando tú transitas en un tramo local y das de cuenta que vas a llevar mercancía de un lugar a otro, llámese, por ejemplo, la costeña que va a estar entregando a cada tiendita mercancía, pero está dentro de la misma zona, no estaría obligado a generar una carta aporte por cada una de las tienditas, sino simplemente un CFDI de tipo traslado para identificar que se va a trasladar la mercancía ahí, ¿no? Entonces, el tema de carta aporte, además de ser un tema tecnológico, es un tema de operación de negocios, ¿no? Y es identificar cómo está tu empresa, qué es lo que estás haciendo, qué mercancía vas a transportar, en qué territorio, qué tipo de configuración de camioneta tienes, ¿no? Y en base a esto, pues vas a tener que o emitir una carta aporte o no emitirla, ¿no? Pero sí tienes que amparar el traslado de mercancías, ya sea con un CFDI de ingresos o un CFDI de tipo traslado, ¿no? Sí, aquí Osvaldo nos dice, es más carga operativa, los recursos humanos y el tiempo se eleva, poner mercancías es más tardado, ¿cierto? Muy cierto. Oye, hablabas del traslado, ¿no? De los productos. Normalmente, pues la gente, nuestros amigos trasladan productos de un lado a otro. Comentabas precisamente el tema de la parte local. Yo te quisiera preguntar, yo creo que muchos tenemos dudas, porque a veces estamos transportando, estamos trasladando productos de un lado a otro de forma local, o a veces tenemos un espacio federal y a veces los paran las gentes, las autoridades. ¿Qué autoridades pueden solicitar la carta aporte? ¿Qué autoridades son las que deben de alguna manera acercarse a esos transportistas y pedirles su documentación de carta aporte? Claro, mira, es una pregunta interesante porque hoy en día la ley te dice que tienes que traer la parte de la carta aporte y en la parte de la ley te dice que puede ser cualquier autoridad, ¿no? Entonces podemos suponer que puede ser bueno, ya no hay que federales de camino, ¿no? Ya todos se conjuntó en una sola seguridad. Entonces puede ser o la Guardia Nacional o inclusive una patrulla de la Ciudad de México o del Estado de México, que en algún momento determinado te dicen, oye, pues enséñame la mercancía que estás trasladando, ¿no? Entonces ellos te podrán exigir que les muestres la información y te podrán exigir que les muestres el comprobante de carta aporte, ¿no? Es una forma de poder mitigar riesgos, es decirle, mira, este es el sustento con la impresión impresa del complemento de carta aporte y estoy trasladando, aquí está mi camión, yo soy el chofer y estas mercancías, ¿no? Entonces ahí simplemente con que digas esa información no debes de tener ningún otro problema, pero sí cualquier autoridad que te llegue a detener y que te solicite en algún momento determinado identificar la posición de esas mercancías podrá realizarlo, ¿no? Aunque va a ser muy complicado que alguien de policía Ciudad de México o de algún otro estado diga, pues carta aporte, pues no lo entiendo, ¿no? Entonces es importante también pues hacer el tema de evangelización, ¿no? Con este tipo de autoridades, porque muchas veces te van a pedir otra cosa que realmente no debe de ser, ¿no? Sí, fíjate que aquí hay un comentario de Osvaldo García. Gracias, Osvaldo. Dice, yo manejo aditivos para alimentos y por ser polvos nos someten a más revisión. La carta aporte ahí se da tranquilidad.
ahí te da tranquilidad, así que dice la carta aporte, ahí sí da tranquilidad a los transportistas, pero es una carga a particulares por ineficiente desempeño del gobierno contra el crimen. En fin, nos dan más carga. Los rumbos de seguridad también. Cierto, hay veces, y bueno, pues de ahí me nace una pregunta, ¿no? Me nace una pregunta muy interesante que quiero hacerte. Mira, normalmente los transportistas, bueno, pues a veces en el caso de las entidades, se van manejando en una zona local y de repente salen a las zonas federales. ¿Qué pasa si soy transportista local y de repente salgo a esas zonas federales? ¿Me pueden parar? Cualquiera me puede parar y me puede... Si tú no puedes, muéstrame tu carta aporte. ¿Eso pueden hacer? Pues mira, ahí la ley es muy particular y te dice que tú tienes hasta un radio de 30 kilómetros, ¿no? Entonces, para Ok, decirlo que si yo tengo un radio de 30 kilómetros donde pase los límites, pues no me, pasando los 30 kilómetros sí me pueden pedir carta. Si no estoy pasando los 30 kilómetros, inclusive no puedo ni debo de por qué generar la carta aporte, ¿no? Entonces es un punto importante ahí que comentas, José Ramón, y que bueno, toda la gente debe estar consciente de ese tema, de que no va nada más hacer la carta aporte por hacerla, sino simplemente en qué momentos sí la debo de hacer. Y bueno, como dicen todo el público que está aquí en el webinar, pues sí es una carga más administrativa, nos pegó unos impactos de operación, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate que tú tengas un camión y en ese camión estés transportando productos perecederos, ¿no? Entonces, si ya tienes la mercancía y vas a transportar productos perecederos y se tarda en generar la carta aporte o no la generas bien o tienes algún problema, pues el tema del perecedero pues puede tener ahí un problema, ¿no? Y no nada más esto, sino también, por ejemplo, hay empresas que por su proceso de negocio, si no tienes la carta aporte, pues no puede salir la mercancía de tu almacén, ¿no? O el otro claro. tema es que si no tienes carta aporte, el receptor no te va a aceptar la mercancía, ¿no? Entonces son muchos temas operativos que impactan ahí en los negocios, ¿no? Claro. Oye, ¿y cuáles son las implicaciones de no contar precisamente con carta aporte si nos detienen las autoridades? ¿Qué nos implica? ¿Qué problemas me estoy metiendo yo como empresa si no tengo, no llevo conmigo la carta aporte? Claro, mira, ahí también en base a esto, en el marco legal, tienes algunos puntos importantes que definió el gobierno. Por ejemplo, un punto importante es, si tú estás obligado a generar una carta aporte como transportista y no la generas, vas a tener ahí dos problemas. El primer problema es que tu cliente no te va a poder pagar ese servicio, ¿no? Porque no le generas una carta aporte. El segundo, la autoridad va a poder identificar que tú como transportista no generaste una carta aporte y te puedes ser acreedor a una multa por no generar una carta aporte que va desde 150 hasta 400 pesos por carta aporte no emitida, ¿no? Entonces, imagínate si la autoridad identifica que no emitiste 10 cartas aporte por 400 pesos, pues ya son 4,000 pesos, ¿no? Entonces, ese es un tema. El otro tema de no poder emitir carta aporte o no llevar el sustento, tienes problemas ahí también en el marco legal, que van multas desde 10,000 pesos hasta 9,000 pesos, ¿no? Entonces va a depender mucho de los escenarios en cuál no estés generando tu carta aporte de manera adecuada. Y en el último de los casos, pues va a pasar de que se lleven tanto el camión como la mercancía a algún lugar donde después tú tendrás que identificar la propiedad de esa mercancía, o a lo mejor que esa mercancía la estás trasladando por cuenta de algún cliente y ahí tienes impactos, ¿no? Entonces serían como los tres temas de penalizaciones, no eximir o generar la carta aporte, ¿no? Ok. Oye, ¿y cuáles son? Porque digo, hace algunos días estuvieron viendo el tema de los que van a quedar exentos, ¿no? De utilizar carta aporte. Sí. ¿Cuáles son y quiénes son esos transportistas que van a quedar exentos de carta aporte?
Mira, esa es una buena pregunta y como que es una pregunta sencilla y a la vez complicada de contestar, ¿no? Ok, Sencilla porque dice, se exime de no generar la carta de aporte en base a lo que generaron del tema este del subsidio, pero lo vas a eximir hasta el 1 de agosto, ¿no? Entonces, nada más te están dando un lapso de 30 días para que dices, pues no puedas generar carta aporte. Ahora, este tema de no generar carta aporte no aplica para todos. Solamente aplica, por ejemplo, para el tema de los productos básicos. Y los productos básicos, si tú me dices que es un producto básico, pues bueno, es importante ver lo que definió el gobierno, y ahí en la parte del gobierno existe ya la definición de cuáles son esos productos básicos, que realmente son 24. Esos 24 productos están enfocados en lo que sería el aceite de canola, el arroz negro en grano, el atún en lata, el azúcar morena, el bistec de res, la cebolla, chile jalapeño, frijol. Entonces, son insumos como papel higiénico, pasta, sopa, etcétera. Entonces, pues va, por ejemplo, a impactar a empresas, por ejemplo, que se dediquen a la venta de lácteos, ¿no? Específicamente la leche. Entonces, Alpura podrá hacerlo hasta el 1 de agosto, ¿no? ¿Quién más puede ser papel higiénico, ¿no? Entonces, alguien que venda papel higiénico también lo exime hasta el 1 de agosto, como un Kimberly Clark o alguien más, ese es ¿no? básico, ¿no? Sí, y ahora que estuvo de moda el tema del COVID, pues todo el mundo iba por el papel higiénico, ¿no? Sí, Entonces claro. esas empresas pues tienen esa facilidad, pero no creas que te lleven mucho tiempo, ¿no? Nada más te llevan 30 días más y puede ser que se prolongue, ¿no? O sea, Oye, ¿no entran los perecederos? Por ejemplo, vamos a suponer que yo transporto pescados y mariscos desde la costa y no traigo mi carta aporte. ¿Eso me implica una multa y que me detenga la carga y eso? Sí, porque mira, aquí realmente nada más en perecederos estamos viendo el bistec de res, pero dice bistec de res, pero es muy genérico, ¿no? O sea, puede ser que esté empaquetado o no esté empaquetado, etcétera, ¿no? Otro es que dice pollo entero, ¿no? Entonces, pollo entero, pues puede ser la gente que trae pollos ahí en los trailers, ¿no? Que están vivos o están muertos, también no dice, ¿no? Entonces, es importante ver estos 24 artículos que no tienen que generar carta aporte todavía hasta agosto, ¿no? Y ahí van a caer las empresas que hacen este tipo de traslados, ¿no? Exacto, fíjate, comentaste algo bien interesante, ¿no? Bien interesante porque, por ejemplo, mi papá, cuando él era joven, ¿no? Ya está viejito, alguna vez fue joven, ¿no? Y Como todos. y fíjate que transportaba, él no era transportista, pero tenía granjas. Entonces, tú lo dijiste bien, hay dos formas. Una, por ejemplo, tú vas en la carretera y ves camiones con todas las rejillas del pollo vivo, ¿no? Y ahí van. Y hay otras que vienen congelados, que es el pollo muerto, el que ya pasó por rastro, ya, y viene congelado, viene en lo que es el hielo. Esos dos, por ejemplo, en el caso de esos dos es un ejemplo, ¿no? Los dos tienen que llevar su carta aporte. Ahora, tú no puedes decirle, oye, pues a la autoridad, oye, traigo pollo muerto, ¿no? Va a abrir la caja y va a haber hielo con el pollo Sí, muerto, ¿no? claro. Entonces, ahí se hace por tara, se hace por peso, ¿cómo te verifican? Ya, mira, pues realmente ahí la carta de aporte ya ves que tiene muchos temas ahí y tienes que identificar también el tema del embalaje, ¿no? Entonces va a depender del embalaje que tú estés utilizando, que también Ok, tiene una clasificación, ¿no? Y por ejemplo, en ok. embalajes también tienes que identificar si es mercancía peligrosa o no. Y bueno, pues un pollo puede ser peligroso si está echado a perder, ¿no? Sí, sí, exacto, ¿no? Imagínate llegar y que me digan, oiga, pues no trae su carta aporte, meto el camión frigorífico al corralón, ¿no? Ajá. Y resulta cuando ya lo puedo sacar, ya el hielo ya se deshizo y todo lo que yo traía cargado, pues ya se echó a perder, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí sí. es un tema, yo creo que hay que analizar muy bien el tema de carta aporte.
Y aquí la pregunta sería, ¿cómo podemos ayudar y apoyar a nuestros participantes y clientes en HumanSide para operar con carta aporte, ¿no? Yo creo que lo que estamos esperando es una asesoría, lo que la gente espera es, dime cómo puedo hacerle, ¿no? ¿Cómo me pueden ayudar o a quién me puedo acercar para que me ayude con este tema? A lo mejor tienen muchas dudas todavía y a mí me gustaría que nuestros amigos pusieran sus dudas en el chat para poderles responder. Pero ante esto, antes, Mario, me gustaría saber cómo podemos ayudar y apoyar a nuestros participantes y clientes en HumanSide para operar con carta aporte. Sí, claro. Mira, José Ramos, si me permites, déjame hacerte una presentación muy rápida de los puntos Perfecto. clave que nosotros hemos identificado. Excelente. Y al final del día te digo el cómo sí, ¿no? Porque realmente es un poquito complejo. Excelente. Me voy a compartir mi pantalla. Por favor, dime si la ves. Perfecto, ya la vemos. Ya la veo. Mira, va a ser un recap muy sencillo, muy rápido, donde básicamente los principales retos que hablamos hace rato, pues básicamente, de acuerdo a las cifras que tiene el SAT, pues tenemos ahí algunos temas que cumplir, ¿no? Por ejemplo, irte a la versión 4.0, que es obligatoria a partir del 1 de julio, ¿no? Y identificar ahí los diferentes complementos. Al día de hoy, básicamente ya hay personas físicas y personas morales emitiendo la carta aporte. Y esta carta aporte hoy encontramos a 33.982 empresas, personas físicas que están haciendo ya su carta aporte, que pues ya nos pueden platicar de viva experiencia sus puntos que les dolieron. Y hay 23.754 personas morales que también ya generan su carta aporte. ¿Cuáles fueron los retos que impactaron a ellos? Pues básicamente tanto operativos como tecnológicos y administrativos, como lo que estuvimos hablando. Y ahí básicamente en los impactos tecnológicos, pues tenemos que identificar cómo integrar al dueño de las mercancías con tu transporte, ¿no? Y básicamente conocer todos los requerimientos de la entrega. Y una vez con esto también tenemos que validar todos los datos obligatorios mínimos, ¿no? Como decías hace rato, oye, yo voy a transportar pallets, etcétera, pues tengo que tener una configuración para ese tipo de información, ¿no? Y otro de los retos que tienen los transportistas es ya cómo le digo a mi cliente que ya entregué la mercancía, ¿no? La parte de cruces de recibo, que son puntos importantes. Otro de los puntos es el tema de los nuevos campos que vienen ahí en la parte de carta aporte. Y algunos son obligatorios y otros son opcionales, ¿no? Y por ejemplo, algunas empresas de logística pues no deben de emitir carta aporte dependiendo de su proceso. Y como lo comentaste hace rato, José Ramón, ¿qué pasa con los vehículos de carga ligera? Pues básicamente son la configuración del tipo camión C2. Y este C2, pues básicamente viene de la parte de los catálogos del SAT. Y el límite, pues básicamente son 30 kilómetros, ¿no? Y ahí el tema de la carta aporte, pues no nada más es un tema del transportista, sino también es un dueño de la mercancía. Entonces son partícipes los dos y ambos tienen multas, no nada más el transportista. Y otro de los puntos importantes ahí que se identifican, sobre todo el tema de transportistas, es identificar las claves del producto o servicio, ¿no? O sea, yo me dedico a transportar mercancía, yo no sé lo que tú me estás diciendo que lleve a tu cliente. Entonces, si el cliente de origen no te dice la clave del producto, pues ahí tienes un problema, ¿no? Si el cliente de origen también no te dice, oye, este es un material peligroso que maneja este embalaje, pues el transportista no lo sabe, ¿no? Eso es otro tema ahí. Y el otro lado es que también dentro de la carta aporte para la gente que es transportista, pues vienen ahí algunos campos, como me dice, figura el transporte, ¿no? Y dice, figura el transporte y viene operador, propietario, arrendador o notificado. Entonces, ellos también tienen muchos temas ahí donde dicen, oye, pero este camión que tengo no es mío, yo lo rento para poder dar el servicio de traslado de mercancías. ¿Cómo lo tengo que implementar ahí, no? Entonces, esos temas o esos puntos finos son los que nosotros aquí en HumanSide pues te apoyamos a poder generar de manera eficiente todo lo que sea la visión de la carta aporte
para que tú te olvides un poquito de los temas de tecnología y de cumplimiento, porque nosotros estamos apoyándote en ese tema, ¿no? Y el otro tema que te decía es que la constancia de situación fiscal es un dolor de cabeza para muchas compañías, no nada más en carta aporte, ¿no? Porque también en el CFDI. Y ahí, por ejemplo, uno de los problemas es que tienes que identificar si el RFC está activo o no está activo, la razón social, el código postal y el régimen fiscal. Entonces, son temas ahí también que te impactan en este proceso de carta aporte que tienes que estar identificando. Y el otro es el uso del CFDI que le vas a dar, ¿no? Ahora, también lo que pasa ahí en temas de impactos tecnológicos es que hoy tenemos varias soluciones para hacer la carta aporte. Puedes recurrir a una empresa de tecnología, como es el caso de nosotros, para poderte apoyar en cómo hacer la carta aporte sin que tengas que contratar más personas para este tema, sino que nosotros te ayudamos en este tema. Inclusive desde un archivito de Excel, que mucha gente ya maneja Excel, podríamos nosotros emitir la carta aporte, ¿no? Entonces, la gente administrativa, simplemente con que nos den un archivo de Excel, nosotros podemos generar y timbrar la carta aporte, mandarla al cliente y generar la parte de la impresión. Y estamos hablando que estos procesos de nuestras soluciones tardan segundos, ¿no? No estamos hablando de horas o semanas, ¿no? Sino que en segundos ya puedes tener tu carta aporte y, bueno, la gente se olvida de ese tema. El otro tema es que no comentaste también es qué pasaría si yo como transportista tengo una falla mecánica en mi transporte, ¿no? Y no es que se roben la mercancía, sino que se le ponchó la llanta al operador, o a lo mejor tuvo un percance con algún otro auto, y entonces, ¿qué voy a hacer ahí, no? Entonces, en esos temas también tienes que emitir una nueva carta aporte y lo tienes que relacionar con la primera que emitiste, ¿no? Y como te decía, en temas de tecnología, pues no tienes ningún problema porque nosotros como compañía te podemos ayudar en este tema. Y también el tema de fibra de transporte, ¿no? Cuando es un tema arrendado y yo estoy dando el servicio por medio de ese camión a mi cliente, pues tengo que poner esa figura ahí, ¿no? Entonces, es importante también identificar este proceso, por lo cual, pues es algo que nosotros de manera estándar ayudamos a nuestros clientes en algún momento determinado tengan alguna problemática de carta aporte, sin pensar que seas una empresa muy grande, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una mediana o pequeña empresa que tienes ahí transportes, te podemos ayudar, ¿no? No está implicado para grandes compañías, ¿no? Oye, Mario, entonces, ¿quieres decir que si, por ejemplo, un transporte, ya ves que aquí, por ejemplo, una bajada a la ciudad de Toluca, hay veces que muchos trailers se quedan sin frenos y van y se meten a lo que es le llaman ellos la bahía de desahogo para poder frenar ese camión, ¿no? El otro camión que viene a cambiar el transporte también debe tener esa carta aporte. No puede usar la que usa lo que traía el transporte actual, sino ese nuevo transporte debe traer su propia carta aporte, o puede usar la misma. No, José Ramón, así es. Y de hecho le diste exactamente en el clavo en la diapositiva que estábamos viendo. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues mira, básicamente lo que tienes que hacer es, número uno, cancelar el CFDI primero y luego emitir un nuevo CFDI con los datos correctos. Y en este caso vas a poner la clave 04, sustitución de CFDIs previos con el UID relacionado, ¿no? Entonces, la primera carta aporte donde tuvo el incidente tuvo un UID. La vas a cancelar, que en el tema de cancelaciones también es otro tema que vamos a platicar más adelante, que la autoridad te está diciendo, oye, vas a cancelar tus facturas, pues tienes 32 horas, ¿no? Entonces, ahí también tenemos una solución para poder identificar si la van a cancelar o no la van a cancelar, si la autoriza, ¿no? A cancelar, o imagínate que ya pagaste una factura y ahora te la quieren cancelar, pues también no aplica, ¿no? Entonces, volviendo al tema de carta aporte, José Ramón, pues básicamente ahí el UID que tenías lo pones en la nueva carta aporte y listo, ya se va tu transporte. Entonces, el nuevo transportista debería llevar la nueva carta aporte con ya todos los datos especificados del operador, el camión, la configuración del tipo de camión,
recolectar la mercancía y ahora sí volver a irla a entregar, ¿no? Y bueno, algo que es importante aquí, como decías hace rato, oye, ¿qué pasa si yo no voy a transitar por un tramo federal y este tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor no fuimos muy específicos ahí en qué tenemos que generar. Pues básicamente aquí vas a tener que generar un CFDI de tipo de ingresos y en la clave de descripción del producto o servicio, cuando generes el CFDI de ingresos, tienes que poner esta clave, que es la 7810-1801, ¿no? Entonces, con esto ya te libras tú de generar un CFDI completo carta aporte y la generas de tipo ingresos, pero solamente cuando sea de manera local, ¿no? José Ramón, no hay que eh, dejar de Ok, buscar este ok. tipo de información. Está muy interesante todo esto. ¿Cómo, bueno, ¿cómo podemos apoyar? ¿Qué consultoría le podemos dar a nuestros clientes y amigos en ese aspecto? ¿Cómo podemos ayudarlos a poder cumplir con la autoridad y poder generar esas cartaportes? Por ejemplo, hay muchos casos, los que yo te estoy preguntando son algunos, ¿no? Pero yo creo que nuestros amigos traen más experiencias diferentes, donde nos pueden preguntar y nos pueden consultar y decir, oye, ¿qué hago con esto, no? ¿Cómo puedo hacerle en caso de que me suceda esto? ¿O por qué me sucede esto, no? La autoridad me paró una patrulla de caminos, yo traía, o una Guardia Nacional, yo traía mi carta aporte y pues me bajó toda la mercancía, ¿no? Se suponía que iba a contar los pollos y a la mera hora, pues, no contó nada. Sí, sí, Entonces, está bien, asunto. bueno, es algo tan, de verdad está, yo creo que es todo un tema y yo creo que lo hacen con el fin. Mira, yo tengo un conocido que tenía una empresa de seguridad y mandaba las llamadas, no les llaman escoltas, sino tienen otro nombre, ¿no? Que Ajá. entonces iban atrás de los camiones y muchas Custodios, veces, ¿no? exacto, robaban la mercancía, metían las trailers abajo de los puentes, donde el GPS no diera señal, se llevaban, vaciaban el camión en un abrir y cerrar de ojos, y se llevaban la mercancía y dejaban las cajas y los trailers ahí, los carros, ¿no? Entonces era algo así, y dices, bueno, pues creo que con carta aporte la gente se puede cubrir de eso, ¿no? Las Sí, autoridades van a claro. estar muy al pendiente de esto, ¿no? Del robo de productos, de lo que es el mercado negro, ¿no? Que hoy el mercado negro está muy de moda, ¿no? Está Que más eso, negro que otra cosa. exacto. Entonces, se vuelve muy interesante todo este tema de carta aporte. Yo creo que nuestros amigos han de tener muchas dudas. Por favor, si tienen dudas, háganoslas saber, escríbanos ahorita en el chat y con mucho gusto les vamos a responder a todas sus dudas en relación al tema de carta aporte. Nuestro amigo, exploten a Mario. Creo que es el momento de explotar a los expertos, ver cuáles son nuestras dudas en relación a carta aporte, cómo podemos ayudarlos, cómo podemos darles más información. Creo que hay una pregunta, déjame ver. Dice, con respecto, nos dice un participante, con respecto a lo que están comentando, si yo cuento con sistemas de otras compañías de tecnología, ¿ustedes se pueden adaptar con mis sistemas en caso de que sea así? ¿Nos podrían dar un ejemplo de algún cliente en el que hayan resultado esto? Sí, cómo no, Mario, aquí tienes una interesante pregunta. ¿Nos podemos Sí, adaptar claro. a tecnologías que ellos ya tienen? Y un Sí, caso de éxito, creo que hay varios, ¿no? sí, mira, te comento. Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto con una empresa que vende champús, jabones, etcétera, que es un logotipo azul, que igual no voy a decir nombres porque igual luego no cobramos regalías, ¿no? Entonces Ajá. ellos tenían un problema porque tenían su sistema ERP y su sistema ERP era la parte de SAP, ¿no? Y por el otro lado tenían como 50 transportistas y los 50 transportistas pues realmente ahí pues, había quien lo hacía en Excel, había quien tenía un COI, un NOI, un SAI, etcétera. Y había empresas también grandes de logística de manera internacional que te trasladaban las mercancías como un DHL, un UPS, etcétera. Entonces ahí teníamos como dos mundos, ¿no? Los que sí tenían mucha tecnología, los que no tenían mucha tecnología y el cliente que tenía la parte de SAP, ¿no? Entonces decías, ¿cómo integro SAP
con todo mi universo de transportistas, pues realmente ahí fue un proceso muy sencillo, porque, por ejemplo, extrajimos de SAP la información de las mercancías, y bueno, SAP tiene cierta configuración que te da ciertos datos, y nosotros ahí adicionalmente identificamos, por ejemplo, un catálogo de transportistas, y ese catálogo de transportistas, por ejemplo, la empresa decía, pues voy a trasladar esta mercancía para Walmart, Chedraui, Soriana y Comercial Mexicana. Entonces, para Walmart voy a utilizar el transporte A, o el transportista A. Para Chedraui, el transportista B, ¿no? Entonces, ahí lo que se hizo en la parte de la tecnología que tuvimos nosotros es poder hacer una interfaz que pudiera llegar tanto a las empresas de logística que tienen una capacidad tecnológica como puede ser Oracle o Dynamics o inclusive el mismo SAP para poder cachar ese requerimiento, generar la carta aporte y notificarle al cliente que generó la información que ya estaba en traslado de esa mercancía, ¿no? Y por el otro lado, había empresas que a lo mejor su tema tecnológico era un Excel, ¿no? Que realmente el Excel es el RP más vendido del mundo, ¿no? Todo el mundo lo tiene todo en Excel. Y entonces ahí lo que hicimos nosotros fue una interfaz para Excel, ¿no? Entonces le mandamos a esos transportistas pequeños un archivito de Excel. Ese archivito de Excel lo subían ellos, completaban la información y al momento de completarla, automáticamente generábamos la carta aporte y esa carta aporte la entregábamos al dueño de las mercancías, ¿no? En este caso, él tenía SAP. Entonces, como eso, la configuración de la plataforma que hicimos nosotros, pues básicamente ayudó a clientes que ya tenían una solución RP funcionando y que no tuvieron que hacer ninguna modificación porque ya tenían la información en SAP. Y por el otro lado, conjuntar toda la información de los datos para convertirla y entregársela a los diferentes transportistas, ¿no? Ahora, también lo que vimos en ese proceso de negocio es de que, por ejemplo, la empresa esta le decía, tienes que entregar esta mercancía a Walmart, ¿no? Pero el transportista decía, ¿sabes qué? Mi transporte hoy no lo tengo disponible, entonces no te puedo dar el servicio. Entonces la empresa podía inclusive rutear o mandarle ese requerimiento a otro transportista y para el otro transportista era transparente, ¿no? Entonces ahí no hay ningún problema, podemos integrarlo, simplemente es identificar qué sistemas tienes y nos adaptamos a ese proceso, ¿no? Oye, qué bien. Fíjate que aquí hay otra pregunta. Miriam Castañeda nos pregunta, hago instalación de equipo y redes telefónicas en lugares que exceden los 30 kilómetros de distancia. Regularmente transportamos equipo y cableado en una camioneta van, propiedad de la empresa. Hacemos CPDI de traslado. ¿Debemos hacer carta aporte? Pues mira, debe ser carta aporte si, por ejemplo, esa camioneta no es tuya, que es de alguien más. Y luego si tú vas a cobrar un servicio por ese traslado, ¿no? Pero si no, si es un transporte propio y es ese tipo de camioneta y es ese tipo de mercancías, simplemente con que generes la emisión de un CFDI de traslado, ahí se da por cumplido el requerimiento. No pasa nada. Hay otra pregunta. Dice, cierto, es como comenta Osvaldo, que los costos operativos y los retrasos en logística se han incrementado. Aunque el fin sea bueno, esto nos obliga a las empresas a invertir y adaptar nuestros sistemas viniendo de una pandemia y teniendo inflación alta. ¿Ustedes han pensado en algún esquema que a nosotros como empresa PYME nos ayude a resolver de una manera fácil y económica? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena Sí, pregunta. realmente viendo todo el tema pues yo te diría, por ejemplo, hoy las empresas que sobrevivieron al tema de la pandemia afrontaron un reto, ¿no? Y ese reto fue de que, en primer lugar, tenían que adaptar tecnología, ¿no? Y la parte de la tecnología, pues la tienes que adaptar para agilizar tus procesos y ser más competitivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros como compañía, al ser una solución SaaS, una solución en la nube, te tienes que eliminamos costos y muchos costos son de que, por ejemplo, si querías hacer carta aporte, pues tenías que comprar una computadora, una conexión a internet, ciertas características del software, ciertas características del hardware para poder emitir una carta aporte, ¿no?
Nosotros como compañía vemos todo ese tema y realmente lo que hacemos es una solución en la nube, que esa parte de la solución en la nube pues es como el servicio de luz, ¿no? La prendes y está consumiendo. La pagas, pues ya no consumes. Entonces tenemos soluciones ahí muy accesibles en el sentido de que puedes pagar una suscripción de alta en el sistema, que es muy baja, no es tan impactante, y luego un costo mensual, dependiendo del volumen de transacciones, y ya tienes todo el sistema integrado, ¿no? Y aparte, pues que lo tienes disponible las 24 horas del día, durante todo el año, lo único que necesitas es tener cualquier computadora con acceso a Internet. Ahí lo que importa mucho es la velocidad de tu Internet, no importa mucho la computadora, ¿no? Si es una Pentium, no una Lentium 4.0, no impacta, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de esas computadoras antiguas, no? A mí me Sí, encantaba esa. Platicaba precisamente de una Commodore. No sé si te acuerdas de las sí, Commodore. ¿Tú claro. crees que con eso puedo hacer mi carta aporte? Pues si tienes conexión a Internet y un browser, sí, ya solucionado. Es una 386. Oye, fíjate que hablando de este tema, Mario, si yo transporto, por ejemplo, esa mercancía, ¿no? Yo soy un transportista y estoy transportando ya productos desechos, se puede decir, ¿no? Son desechos o es computadoras ya muy viejas, todo eso. ¿Necesito carta aporte? Pues va a depender, por ejemplo, mucha gente se dedica a eso, a transportar ese tipo de materiales y lo recicla, ¿no? Sí, es Entonces, correcto. si tu configuración es yo soy el dueño del transporte y es mi mismo material, pues no pasa nada. Pero si yo voy a alquilar a una empresa que me va a hacer el transporte de ese material para llegar a otro punto para que haga la transformación, sí tienes que sacar de aporte, ¿no? Es lo que te decía, hay que ver cada escenario, cada modelo de negocio para poder identificar si aplica o no aplica para ti la carta aporte, ¿no? Oye, estaba viendo el otro día, por ejemplo, hay unas que se llaman madrinas, ya estamos casi terminándonos el tiempo, Sí, sí, pero me sí. llama mucho la atención ahorita con este tema, hay unas que les llaman las madrinas, ¿no? Las que traen cargando los Ah, vehículos nuevos, ¿no? Pero sí. hay unas grúas de plataforma que a veces traen 2 y hasta 3 vehículos chocados, esos que compran vehículos chocados, ¿no? Para venderlos por piezas y pasan a zona federal porque vienen por la carretera, ellos tienen que tener carta aporte o nada más un complemento, se puede decir, ¿no? Claro, mira, ahí por ejemplo, si te decía, ¿no? Si el transporte es tuyo, simplemente con hacer un CFDI de traslado, Ok, más sin embargo ahí sí tienes que identificar, por ejemplo, lo que estás trasladando. Si es un automóvil, pues tendrías que tener una factura y esa factura tendría que tener un UID y entonces tendrías que estar relacionando ahí con los tipos de documentos, ¿no? ok, Ahora bien, si el transporte es de un tercero, pues sí tienes que dar una carta aporte del tipo traslado y del tipo ingreso, ¿no? ok. Y para el caso del menaje de casa, por ejemplo, si yo tengo un transporte de menaje de casa y estoy enviando un menaje de casa de una ciudad a otra, también para eso necesito transporte, nada más un complemento de traslado. Pues mira, ahí sí es necesario generar, si pasas por un tramo federal, más de 30 kilómetros, un CFDI completo, carta aporte de ingresos. Y si no, pues, si no transitas por un radio mayor a 30 kilómetros, simplemente con el de traslados, ¿no? Vaya que la tienen complicada los transportistas, ¿no? Con este tema. Yo creo que HumanSide los puede ayudar muchísimo con el tema de la implementación tanto de carta aporte como de cualquier CFDI. Yo creo que es importante que nuestros clientes y amigos sepan que en HumanSide pueden sentirse tranquilos y pueden acercarse a nosotros, podemos ayudarlos en todo este tema fiscal. Platicamos en un principio lo que es y está muy interesante el tema del plan maestro que está poniendo el SAT del mes pasado, lo publicó, y con esto de los grandes contribuyentes, que se va a hacer todo el ecosistema y dentro de eso vienen también los transportistas, pues podemos empezar a asesorarlos en este tema.
amigos, no sé si tengan algunas preguntas. Se nos va nuestro licenciado Mario Villeda, experto en el tema. Por favor, si tienen preguntas, háganlas. Aprovechen ahora que está aquí nuestro amigo Mario Villeda. ¿Tienen alguna otra pregunta? Parece que nuestros amigos ya no tienen. Sí hay otra, fíjate. Desde su punto de vista, ¿habrá alguna otra prórroga? ¿Tú qué opinas, Mario? ¿Tú crees que haya prórroga para el tema de carta aporte? Yo creo que ya es mucho, ¿no? Mira, sería mucho, pero no lo dudo, porque ahorita está el tema de la constancia de situación fiscal. Ajá. Entonces el SAT está hasta pasando las citas hasta después de mucho tiempo. Y puede haber una Ajá. prórroga ahí, a lo mejor un par de meses más todavía, ¿no? Pero ya ves, hasta el final del día, ¿no? Hasta el 30 de octubre, te van a decir, pues sí hubo prórroga, ¿no? Ya cuando estuviste corriendo, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí, porque es una problemática muy fuerte identificar los datos del emisor y el receptor, porque un punto importante es que los PAC no te están timbrando ya la factura 4.0 si no validan esta información, ¿no? Francisco Palma te agradece, excelentes tema y exposición. Gracias, Mario. Francisco, te agradece tu exposición, realmente fue muy buena. Gracias a ti, Paco, por conectarte. Estamos a sus órdenes. Cualquier tema fiscal que les interese tocar, por favor, háganoslo saber por la línea de Human Side México, donde podremos tener otra nueva exposición con temas de lo que es. Mira, aquí nos están compartiendo por privado la siguiente pregunta. Es de Alfredo, Grupo RFP. Es una empresa farmacéutica para el traslado de medicamentos. ¿Se requiere el complemento carta aporte? Los medicamentos, fíjate qué buena pregunta. Yo creo que son de las cosas que son necesarias, ¿no? Como se hace la canasta básica, ¿no? Y yo creo que es Claro. básico que las farmacéuticas estén libres de carta aporte. ¿Tú qué opinas, Mario? Mira, como lo habías comentado al inicio de la sesión, es muy importante identificar si esa mercancía no va, si va a ser un tramo local y el medio que estás transportando, la configuración de tu camión. Ahí no es necesario generar la carta aporte. Simplemente es generar un CFDI de ingresos o de traslados para hacer la entrega de este tipo de productos, ¿no? Porque imagínate a los distribuidores farmacéuticos, como es el caso de Marsan, que Marsan pues entrega medicinas a todas las farmacias en la Ciudad de México y área conurbada, metropolitana. Estar haciendo toda la parte de carta aporte, pues no aplica, ¿no? Por ejemplo, hay un caso también donde empresas embotelladoras que también entregan refrescos a algunas tiendas. Producto básico, refresco. Exacto. Bueno, si no lleva Bacardí no es básico, ¿no? Entonces. Bueno. Entonces, pues básicamente ahí no estás obligado a generar una carta aporte, ¿no? Simplemente se puede de traslados. Se puede ir Listo, traslado, ¿no? ok. Entonces hay que ver en el caso de la farmacéutica su configuración de cómo tiene el transporte, la ubicación de dónde tienen que entrar los medicamentos. Puede ser que no aplique o puede ser que sí aplique, ¿no? Entonces si nos pueden compartir más información y quieren que los apoyemos, con gusto estamos aquí, ¿no? Oye, los trailers que traen las vacunas del COVID necesitan carta aporte. Sí. Si son de una empresa tercera que les está dando el servicio a otros, deben de llevar una carta aporte, ¿no? Aunque venga, fíjate que ahorita me nace la duda. Por ejemplo, los trailers del ejército, todos esos transportes de gobierno necesitan carta aporte. Es que el gobierno es parejo ahora sí para este tema y deben de tener carta aporte, ¿no? Sí deben de tenerlo. Sí. Qué interesante, oigan. Qué interesante. Imagínate que agarren un tipo de este camión que no pueda demostrar el origen de esa mercancía. Sí, no, y más el cártel, ¿no? El cártel de Jalisco Nueva Generación que trae camiones así como que parecen del ejército, ¿no? Y los cuates están disfrazados como gente del ejército. Entonces imagínate ellos robándose un tráiler del ejército y manejando que parecen del ejército. Entonces creo que es algo muy interesante también.
Mario, Sí, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por tu participación. Amigos, pues muchas gracias. No me queda más que agradecerles su tiempo, agradecerles que hayan participado en este webinar. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Luego, cuídense mucho.